Apreciables amigos de la Unidad de Servicio Sofía, el libro que nosotros vamos a tener la oportunidad de escuchar y de leer es el Dhammapada. Este libro es uno de tantísimas enseñanzas que dejó el Buda, recopilado por sus discípulos, por supuesto, porque no vayan ustedes a estar pensando que él se ponía a escribir igual que el Cristo o igual que Krishna o los grandes que han venido. No, por supuesto que no. Siempre hubo discípulos que ellos son los que se encargaron de estar escribiendo. Como tuvimos la oportunidad de grabar el Bhagavad Gita, pues este libro no puede pasar por alto el escucharlo y de tenerlo. Muchísima gente, por supuesto, estoy seguro que no sabe ni siquiera qué es el Dhammapada, como cuando a nosotros nos tocó en nuestro momento, no sabíamos ni qué cosa era. Cuando nos llegó ese libro hace muchos años, empezamos a darnos cuenta que hay muchísima enseñanza en base de sutras, que por eso yo me he atrevido a decir siempre que cuál es la prisa, que cuál es la prisa. Es una vida de disciplina, otra vida, vidas y vidas y vidas. Esto no es así como en las escuelas, terminé el 6º grado y me paso a la secundaria, ¿no? Bueno, aquí en México, no sé, en otras partes, esto no es así. El Dhammapada son instrucciones que daba el Buda, por supuesto, y su enseñanza, pues, un maestro de sabiduría, imagínense nada más, todo lo que, todo lo que encierra. Anhelo así, de veras, desde dentro de mi corazón, que les pueda servir esto. Por supuesto, hay muchísimos libros, yo vuelvo a decir, yo eh, comparto con ustedes el que me llegó a mí en ese momento, y ahorita de este Dhammapada llegan mucho más, pero es, como les he estado platicando, cuestión de traducciones nada más, es cuestiones de traducciones. Esto es muy importante. Lo que sí es muy importante dejar claro aquí, no me voy a meter yo en ese rollo porque a mí no me compete, pero bueno, es que nada más hay un solo budismo, que es la enseñanza de Buda, y ya claro, porque mucha gente cree que Buda es un dios. No, Buda es un maestro, fue uno igualito que nosotros, que a través de sus disciplinas y meditación alcanzó la sabiduría, y él dejó una sabiduría, claro que, reitero, hablaba y otros le escribían. Él no es un dios. Entonces, en el budismo, pues encontramos nada más dos caminos, el Theraveda y el budismo tibetano. Leemos, por decir, y tenemos libros que dice el budismo zen. Sí, pero el Buda nada más era uno. Eso es algo para aquel estudiante sincero y buscador que a lo mejor se hacía las preguntas, ¿no? Nada más hay un solo budismo, pero se hicieron muchas ramas, como sucede lo mismo con lo de el Cristo, pues salieron muchos, no, ni para qué mencionarlo, luego se van a enojar. Sí, entonces sabemos que hay muchas ramas en el cristianismo. Sucedió aquí lo mismo. Nada más que perdón, su santidad Dalai Lama, que hoy es su cumpleaños, 6 de julio, pues él explica exactamente que el que es el completo de toda esa recopilación es el budismo tibetano.
Yo creo que por algo él lo dice, a mí no me consta. Vamos con calma y a darnos la oportunidad de viajar en una enseñanzas profundas, profundas. Muchas personas dicen, no, pero eso es imposible. Claro, si las enseñanzas están, recordemos nada más esto. Una vez que nosotros terminamos en alguna vida, porque tenemos que terminar en alguna vida el camino místico, nos tenemos que pasar al camino ocultista. Y el maestro Dujual Kul, en uno de sus libros, ya les va y les dice que el camino ocultista entra uno por el óctuple sendero. No podemos entrar al sendero ocultista si no entramos vía el óctuple sendero. Por algo están así las enseñanzas. Caminemos pues un poco entonces en el Dhammapada, el camino de la doctrina, tiene muchísimas traducciones. Y yo escogí para ustedes esta introducción sencillita, me gustó para mí también, para poder entender un poquito lo del Dhammapada. Dice aquí, Buda ha brindado innumerables enseñanzas a lo largo de sus años de prédica. En muchas ocasiones, ellas tomaban la forma de sentencias breves que dirigía a sus discípulos más cercanos, a fin de guiarlos y fortalecerlos en el sendero. A veces eran una vívida descripción de la criatura de santidad, en otras oportunidades servían para prevenir acerca de los posibles peligros que surgen en la vida del aspirante, pero invariablemente eran sentencias claras y comprensibles, tanto para aquel a quien iban dirigidas como para los que le rodeaban. Estas enseñanzas fueron cuidadosamente retenidas en la memoria y escritas por sus discípulos tiempo después del ingreso de Buda al Nirvana. Fueron compiladas por los monjes más antiguos de la orden a fin de que el mensaje de su maestro se pudiese conservar y transmitir a las nuevas generaciones de monjes, según narra una tradición. Esta tarea se realizaba en los monasterios durante la estación de las lluvias, periodo especialmente adecuado para el estudio y el recogimiento. De esas enseñanzas fueron seleccionadas 423 importantes sentencias que habían sido pronunciadas por el Buda en unas 300 ocasiones. Luego fueron ordenadas y divididas en 26 capítulos. Así es como ha tomado de forma el sagrado Dhammapada, que ha llegado hasta nuestros días. La palabra Dhammapada se halla compuesta por los términos Dhamma y Pada. Este último equivale a sendero, mientras que Dhamma en sánscrito, Dharma, posee un significado del cual difícilmente puede hallarse un equivalente en castellano u otra lengua occidental. A modo de aproximación se puede decir que Dhamma es rectitud, verdad, virtud, sabiduría, religión. De allí que el Dhammapada se lo traduzca a veces por el sendero de la virtud o el camino de la verdad. Una breve, pero muy breve introducción que tendremos la oportunidad de estar escuchando 26 capítulos y 423 versos o sutras de El Sendero de la Virtud o El Camino de la Verdad. Reitero, como yo he estado diciendo desde que empezamos con los libros de Alice Bailey por sugerencia a ella, que tuviéramos un cuaderno para estar escribiendo
para estar reflexionando, porque si el Bhagavad Gita nos cuesta trabajo entender, esto es un poquito más difícil, pero no imposible de poder llevarlo a cabo. Empieza con versos y versos y versos y así va el Dhammapada, llevándonos precisamente por esa enseñanza que dejó el Buda y como dice ahí, esos monjes más antiguos la recopilaron para nosotros. Entonces, como dice por ahí una persona que me gustó en aquel entonces haberlo escuchado, sin más preámbulo, pues vamos a empezar precisamente con toda la filosofía de el Buda. El elefante. Misma manera que un elefante en el campo de batalla soporta la flecha que se le lanza de... ¿Se dieron cuenta de lo que me hizo? Caminó hasta donde él quiso. Así pasa siempre con las máquinas, ¿verdad? Capítulo 1, versos gemelos. Los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento impuro, entonces el sufrimiento le sigue de la misma manera que la rueda sigue la pezuña del buey. Todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento puro, entonces la felicidad le sigue como una sombra que jamás le abandona. Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me robó. El odio de aquellos que almacenan tales pensamientos jamás se extingue. Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me robó. Quienes no albergan tales pensamientos se liberan del odio. El odio nunca se extingue por el odio en este mundo, solamente se apaga a través del amor. Tal es una antigua ley eterna. Muchos desconocen que al disputar perecemos, pero aquellos que lo comprenden refrenan por completo sus disputas. Al que vive apegado al placer con los sentidos irrefrenados, sin moderación en la comida, indolente e inactivo, a ese mara lo derriba, como el viento derriba a un árbol débil. Al que vive consciente de las impurezas con los sentidos refrenados, moderado en la comida, lleno de fe, lleno de sustentadora energía, a ese mara no lo derribará, como el viento no derribará a la montaña. Quien quiera que sea que carezca de autocontrol y no permanezca en la verdad, aunque se vista con la túnica amarilla, no es merecedor de ella. Primero, el que se ha liberado de toda mancilla, está establecido en la moralidad y se curte en el autocontrol y la verdad, tal es merecedor de la túnica amarilla. Los que imaginan lo no esencial como esencial y lo esencial como no esencial, debido a tan equivocado juicio nunca llegan a lo esencial nirvana, el supremo refugio más allá de las ataduras. Pero aquellos que ven lo esencial en lo esencial y lo inesencial en lo inesencial, debido a su correcta visión, perciben la esencia. Así como la lluvia penetra en una casa mal techada, la avidez penetra en una mente no desarrollada. Así como el agua no penetra en una casa bien techada, la avidez no penetra en una mente bien desarrollada. El malhechor se lamenta ahora y se lamenta después. Se lamenta tanto aquí como allí. Siempre se lamenta y sufre percibiendo la impureza de sus propios actos. El bienhechor se regocija ahora y se regocija después. Tanto aquí como allí se regocija. Se regocija enormemente percibiendo la pureza de sus propios actos. Sufre ahora y sufre después. Sufre en ambos estados. He actuado mal, se dice sufriendo. Además, sufre abocándose a un estado más doloroso. Así el que mal obra. Goza ahora y goza después. En ambos estados es verdaderamente feliz. He actuado bien, se dice feliz. Además, abocándose a un apacible estado es feliz. Así el que bien obra. Aunque uno recite muy a menudo las escrituras, si es negligente y no actúa en consecuencia, es como el vaquero que cuenta las vacas de los otros. No obtiene los frutos de la vida santa. Aunque uno recite poco las escrituras, si se conduce según la enseñanza, abandonando el deseo, el odio y la ilusión, provisto con una mente bien liberada y no apegándose a nada ni aquí ni después, obtiene los frutos de la vida santa. Capítulo 2. La atención. La atención es el camino hacia la inmortalidad, la inatención es el sendero hacia la muerte.
Los que están atentos no mueren, los inatentos son como si ya hubieran muerto. Distinguiendo esto claramente, los sabios se establecen en la atención y se deleitan con la atención, disfrutando del terreno de los nobles. Aquel que medita constantemente y persevera, se libera de las ataduras y obtiene el supremo nirvana. Gloria para aquel que se esfuerza, permanece vigilante, es puro en conducta, considerado, autocontrolado, recto en su forma de vida y capaz de permanecer en creciente atención. A través del esfuerzo, la diligencia, la disciplina y el autocontrol, que el hombre sabio haga de sí mismo una isla que ninguna inundación pueda anegar. El ignorante es indulgente con la inatención, el hombre sabio custodia la atención como el mayor tesoro. No os recreéis en la negligencia. No intiméis con los placeres sensoriales. El hombre que medita con diligencia, verdaderamente alcanza mucha felicidad. Cuando un sabio supera la inatención cultivando la atención, libre de tribulaciones, asciende al palacio de la sabiduría y observa a la gente sufriente como el sabio montañero contempla a los ignorantes que están abajo. Atento entre los inatentos, plenamente despierto entre los dormidos, el sabio avanza como un corcel de carrera, se adelanta sobre un jamelgo decrépito. Por permanecer alerta, Indra se impuso a los dieces. Así, la atención es elogiada y la negligencia subestimada. El monje que se deleita en la atención y observa con temor la inatención, avanza como el fuego, superando todo escollo grande o pequeño. El monje que se deleita en la atención y observa con temor la inatención, no es tendente a la caída. Está en presencia del nirvana. Capítulo 3. La mente. Esta mente voluble e inestable, tan difícil de gobernar, la endereza el sabio como el arquero la flecha. Esta mente tiembla como un pez cuando lo sacas del agua y lo dejas caer sobre la arena. Por ello, hay que abandonar el campo de las pasiones. Es bueno controlar la mente, difícil de dominar, voluble y tendente a posarse allí donde le place. Una mente controlada conduce a la felicidad. La mente es muy difícil de percibir, extremadamente sutil, y vuela tras sus fantasías. El sabio la controla. Una mente controlada lleva a la felicidad. Dispersa, vagando sola, incorpórea, oculta en una cueva, es la mente. Aquellos que la someten se liberan de las cadenas de Mara. Aquel cuya mente es inestable no conoce la enseñanza sublime, y aquel cuya confianza vacila, su sabiduría no alcanzará la plenitud. Aquel cuya mente no está sometida a la avidez ni es afectada por el odio, habiendo trascendido tanto lo bueno como lo malo, permanece vigilante y sin miedo. Percibiendo que este cuerpo es frágil como una vasija, y convirtiendo su mente tan fuerte como una ciudad fortificada, vencerá a Mara con el cuchillo de la sabiduría. Velará por su conquista y vivirá sin apego. Antes de que pase mucho tiempo, este cuerpo, desprovisto de la consciencia, yacerá arrojado sobre la tierra, siendo de tan poco valor como un leño. Cualquier daño que un enemigo puede hacer a su enemigo, o uno que odia a uno que es odiado, mayor daño puede ocasionar una mente mal dirigida. El bien que ni la madre, ni el padre, ni cualquier otro pariente pueda hacer a un hombre, se lo proporciona una mente bien dirigida, ennobleciéndolo de este modo. Antes de que pase mucho tiempo, este cuerpo, desprovisto de la consciencia, yacerá arrojado sobre la tierra, siendo de tan poco valor como un leño. Cualquier daño que un enemigo puede hacer a su enemigo, o uno que odia a uno que es odiado, mayor daño puede ocasionar una mente mal dirigida. El bien que ni la madre, ni el padre, ni cualquier otro pariente pueda hacer a un hombre, se lo proporciona una mente bien dirigida, ennobleciéndolo de este modo. Capítulo 4. Flores. ¿Quién comprenderá esta tierra y el terreno de llama y este mundo de los devas? ¿Quién investigará el bendito camino de la virtud como el experto que selecciona las mejores flores? El discípulo que se ejercita comprenderá esta tierra y el terreno de llama y el mundo de los devas. El discípulo que se ejercita investigará el bendito camino de la virtud como el experto que selecciona las mejores flores. Percibiendo este cuerpo como la espuma y comprendiendo que es como un espejismo, aniquilará las espinas de las pasiones sensuales y burlará la vigilancia del rey de la muerte. Al que recoge tan solo las flores de los placeres sensoriales, y cuya mente se distrae en los objetos de los sentidos, la muerte le arrastra como una enorme inundación arrasa a un pueblo entero mientras duerme. Al hombre que toma las flores de los placeres sensoriales, y cuya mente se distrae, insaciable en sus deseos, el destructor lo pone bajo su dominio. Así como la abeja liba en la flor, sin dañar su color y esencia, y luego se aleja, llevándose únicamente la miel,
así el sabio pasa por esta existencia. No deberíamos considerar los fallos de los demás, ni lo que los otros han hecho o dejado de hacer, sino nuestros propios actos cometidos u omitidos. Igual que una flor bella y de brillante color, pero sin perfume, así son de estériles las buenas palabras de quien no las pone en práctica. Igual que una flor bella y de brillante color, y asimismo rebosante de perfume, son de fructíferas las buenas palabras de quien las pone en práctica. De la misma manera que un montón de flores hacen muchas guirnaldas, así muchos actos buenos deben ser efectuados por aquel que nace como ser humano. El perfume de las flores no se propaga contra el viento, como tampoco la fragancia de la madera del sándalo, del rododendro o del jazmín, pero la fragancia del virtuoso se esparce contra el viento. La del hombre virtuoso se expande en todas las direcciones. Madera de sándalo, rododendro, loto, jazmín. Muy superior a todas estas clases de fragancia es la de la virtud. De pequeño alcance es la fragancia del rododendro o del sándalo, pero la de la virtud es suprema y se esparce incluso entre los dioses. Mara no encuentra el sendero hacia aquellos que son perfectos en la virtud, viviendo vigilantes y libres de mancillas, a través de la perfecta realización de las verdades. 58-59. Del mismo modo que puede germinar y florecer un aromático loto en un estercolero, así, entre los ofuscados, deslumbra en sabiduría el discípulo que sigue al perfecto iluminado, o el Buda. Capítulo 5. Necios. Larga es la noche para aquel que está despierto. Largo es el camino para el viajero cansado. Larga es la existencia repetida para los necios que no conocen la enseñanza sublime. Si un hombre busca y no puede encontrar a alguien que es mejor o igual que él, que prosiga reciamente la senda de la vida. No puede haber amistad con un necio. Tengo hijos, tengo riqueza, así contabiliza el necio en su mente. Pero él mismo no se pertenece. Cuanto menos los hijos y la riqueza. Un necio consciente de su necedad es por tal razón un hombre sabio, pero el necio que piensa que es un sabio es verdaderamente un necio. Aun si toda su vida un necio se asocia con un sabio, no comprenderá la enseñanza, igual que la cuchara nunca captará el saber de la sopa. Si un hombre inteligente se asocia con uno sabio, aunque solo sea por un momento, rápidamente comprenderá la enseñanza, como la lengua capta el saber de la sopa. Necios, hombres de inteligencia inferior, se comportan como sus propios enemigos, cometiendo males actos que producen frutos amargos. No está bien hecho aquel acto que causa remordimiento después de llevado a cabo, y cuyo resultado uno experimenta lamentándolo con lágrimas en la cara. Bien hecho es aquel acto que no causa arrepentimiento y cuyo resultado uno experimenta con la mente llena de gran deleite y felicidad. Mientras un mal acto cometido no da su fruto, durante ese tiempo el necio lo cree tan dulce como la miel, pero cuando el mal acto madura, el necio se enfrenta al dolor. Aunque mes tras mes un necio solo pudiera comer como mucho alimento un pellizco de hierba cusá, aun eso no sería la sexta parte. Un acto malo ejecutado no da su fruto inmediatamente, igual que la leche no se vuelve agria enseguida. Tal como el fuego cubierto de cenizas arde, así el mal acto persigue al necio quemándolo. Para su ruina, por supuesto, consigue el necio conocimiento y fama, que oscurecen su destino y ofuscan su mente. Ese necio desea reputación y prioridad entre los monjes, autoridad en los monasterios y honores entre otras familias. Deja que laicos y monjes piensen que él es el que ejecuta cada trabajo, grande o pequeño, dejando que se refieran a él. Así es la ambición de este necio, aumentando sus deseos y su orgullo. Mas ciertamente uno es el sendero que conduce a las conquistas mundanas y otro el que lleva al nirvana. Comprendiéndolo así el monje no se regocija con los favores mundanos, sino que cultiva el desapego. Capítulo 6. El sabio. Si uno encuentra a un hombre sabio, quien como un descubridor de tesoros te señala tus defectos y te llama la atención sobre los mismos, debe asociarse con tal persona. Uno irá bien y no mal en la compañía de esta persona. Dejadle que os aconseje y exhorte y os disuada del error. Esta persona es valiosa para los nobles, pero desagradable para los mezquinos. No os asociéis con amigos mezquinos, no mantengáis la compañía de hombres innobles. Asociaos con amigos nobles, conservad la compañía de los mejores entre los hombres. Aquel que bebe en la fuente de la enseñanza vive felizmente con una mente serena. El hombre sabio siempre goza en la enseñanza proclamada por los nobles iluminados. Los que riegan canalizan el agua, los arqueros enderezan la flecha, los carpinteros tallan la madera, los sabios se disciplinan.
Como una sólida roca no se mueve con el viento, así el sabio permanece imperturbado ante la calumnia y el halago. Como un lago profundo es transparente y tranquilo, así se vuelven los sabios al escuchar la enseñanza. El santo se desapega de todo y no se implica en la avidez sensual. Cuando le alcanza la felicidad o el sufrimiento con sabiduría no se deja afectar ni por la euforia ni por el abatimiento. Ni para sí mismo ni para otros desea hijos, riquezas o reinos, ni con equívocos busca su propio éxito. Una persona así es, por supuesto, virtuosa, sabia y recta. Pocos entre los seres humanos son los que cruzan a la otra orilla. La mayoría solamente suben y bajan por la misma orilla. Pero aquellos que obran rectamente de acuerdo con la enseñanza, que está bien establecida, cruzan más allá de las pasiones y alcanzan el nirvana. 87-88. Viniendo desde el hogar al estado sin hogar, que el hombre sabio abandone los estados de ofuscación y cultive la lucidez. Por difícil que resulte, que busque el deleitamiento y el disfrute en el desapego. Superando los placeres sensuales, sin impedimentos, el sabio se libra a sí mismo de las impurezas de la mente. Aquellos que perfeccionan sus mentes en los factores de iluminación, sin ataduras, deleitándose en el abandono de la avidez, esos, libres de corrupción, esclarecidos, alcanzan el nirvana incluso en este mundo. Podríamos seguir grabando, ¿verdad? Pero se trata de reflexionar precisamente lo que nos va diciendo. ¿Qué nos pertenece? Decía ahí. Nosotros decimos que nos pertenecen nuestros hijos, las riquezas, la casa, el carro, el perro, o como, lo que ustedes quieran. Y dice ahí, pero si nosotros ni nos pertenecemos. Por eso se dice que todas estas enseñanzas no se dan para todos. A pesar, esto es lo hermoso de esto, estas enseñanzas no son para todos, pero están para todos. En cualquier librería, en todos lados, vemos que se venden y podemos comprarle y todo eso, pero es muy difícil. Y más en estos momentos. Pero por eso la unidad de servicio Sofía está compartiendo esta biblioteca con todos ustedes para esas futuras generaciones también, que tengan esta oportunidad, porque cuesta trabajo leer. Yo he conocido en el caminar de mi vida mucha gente que lee el principio, el medio y el fin de un libro, y luego agarran y dicen que tienen tantos libros leídos. Qué bueno, qué bueno. A mí llegó un momento que una persona me dijo que qué bueno, que ya tenía suficiente información y que ahora la tenía que poner en práctica. Y lo más difícil que podemos imaginarnos es exactamente esa parte de ahí. Si nosotros nos vamos al capítulo donde dice necios, ¿verdad que somos bien necios? O en el que dice la mente. Ahí nos da una gran enseñanza de qué es la mente. En una mente tranquila, todo está tranquilo. En una mente violenta, no tenemos idea de todo lo que pasa. Estamos estudiando, por supuesto, el Dhammapada. Mi nombre es Eloy Bartelli, como de costumbre, su servidor. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente cápsula. Gracias.